Oiga, don César, acá deberían construir mejores vías y así podríamos sacar la papita y no sufrir tanto para venderla. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha. Es hora del cambio en la Colombia de lo posible. Aquí comienza Entérese del Cambio. Un saludo para todos y todas, sean bienvenidos a Entérese del Cambio, un programa en donde tocaremos diferentes temas de interés nacional a profundidad y claridad. Para mí es un placer saludarlos y por supuesto también saludarla a usted, Manuela. Natalia, un saludo para usted y para quienes siguen esta transmisión en vivo a través del canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República. Hoy, para contarles cómo avanza la gira internacional del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en Egipto. Bien, Manuela, pues entremos en materia. El objetivo principal de la agenda desarrollada en la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto, fue gracias a la participación del presidente Gustavo Petro Urrego en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 COP27. Natalia, este encuentro reunió a más de 100 líderes políticos del mundo que se reunieron para discutir y concretar acciones para enfrentar el cambio climático. Pero ¿qué le parece si vemos en el siguiente informe que ha preparado nuestra compañera Euguet Pérez qué es la COP? La Conferencia de las Partes es la cumbre anual en la que se realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de los países que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas. ¿Quiénes participan? Se reúnen anualmente unos 200 países, en los que participan sus jefes de Estado o de Gobierno, o en su nombre, los ministros. ¿Qué se hace en la COP? En estas cumbres se toman decisiones por consensos de las partes que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático en relación a una agenda que se debe acordar y aprobar por las mismas. ¿Qué logros han alcanzado? Hay 2 COP que han establecido acuerdos mundiales con objetivos concretos. COP 3, 1997, Protocolo de Kioto. COP 21, 2015, Acuerdo de París. En las otras COP se ha logrado relevar temas existentes e incorporar nuevos tópicos, adoptar decisiones de implementación, revisión y monitoreo de los acuerdos tomados. Esta COP27 se basa en los resultados de la COP26 para adoptar las medidas y hacer frente a la emergencia climática, que incluye desde la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a las consecuencias inevitables del cambio climático, hasta el cumplimiento de los compromisos de financiación de la acción climática en los países en vía de desarrollo. Bien, y el presidente Gustavo Petro intervino sobre las 11 de la mañana, hora Colombia, de este lunes 7 de noviembre en la COP27. Fueron varios los mensajes, Manuela, que dejó el jefe de Estado allí. El principal de ellos, hacerle frente a salvar la selva amazónica y, por supuesto, también a la lucha contra la crisis climática. Natalia, el jefe de Estado llegó con 10 propuestas concretas, entre ellas, dejar de consumir petróleo y carbón. Dijo que hay un fracaso en el liderazgo político para enfrentar la crisis climática y, ojo a esto, anunció $200 millones anualmente durante 20 años para proteger la Amazonía. El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática.
De manera contundente y tajante, el presidente Gustavo Petro cuestionó el verdadero resultado que han tenido las cumbres que reúnen a los líderes del mundo para hablar de riesgos y soluciones ante la amenaza inocultable del cambio climático. El mandatario fue más allá y en su intervención dejó un mensaje claro al mundo: desincentivar el uso del petróleo y el carbón. El liderazgo político ha fracasado básicamente porque superar la crisis climática implica dejar de consumir petróleo y carbón, y ese dejar de consumir implica una transformación profunda de la economía, una desvalorización de intereses poderosos en esa economía, un cambio de la economía mundial que no puede adelantar el liderazgo político de la humanidad. El presidente Petro propuso durante su intervención un decálogo para que los gobiernos y la humanidad enfrenten la crisis climática, que va desde el riesgo real de la extinción humana hasta plantear que las guerras le quiten tiempo al mundo, por lo que se hace necesario motivar toda negociación de paz. La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda. Agregó además que es fundamental salvar los pilares de la conservación mundial, refiriéndose a la Amazonía como uno de ellos, anunciando una millonaria inversión de Colombia para lograr ese objetivo. La selva amazónica es uno de 4 existentes. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial. En el decálogo también incluye otros puntos, como la propuesta para que el Fondo Monetario Internacional inicie un programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático a todos los países en desarrollo del mundo, y que la banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos. Bien, y la agenda internacional del presidente Gustavo Petro para este 8 de noviembre continuó sobre las 4 de la mañana en Egipto, en donde participó en el diálogo regional de alto nivel denominado Amazonía como pilar del equilibrio climático y de la vida. Allí participaron diferentes países, entre ellos Venezuela, Surinam, por supuesto también Ecuador, Bolivia y Colombia. Veamos. El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y Chan Santoki, mandatario de Surinam, sostuvieron un diálogo donde abordaron el tema sobre la defensa de la Amazonía. Bueno, es hora de un diálogo. Las Américas tienen que dialogar. Es hora que Estados Unidos, principal contaminador de CO2, y América del Sur, detentora de una de las principales esponjas de CO2, hablen, acuerden, construyamos un camino conjunto. Indudablemente, revitalizar la selva amazónica implica dinero. No es alto anualmente, pero tiene que ser permanente a través de por lo menos 2 décadas de esfuerzos si queremos revitalizar la selva. El presidente Gustavo Petro destacó: no, aquí hay un hecho positivo y fundamental. Estamos decididos a revitalizar la selva amazónica. El diálogo americano tiene que establecerse y tenemos que abrir un fondo con la capacidad financiera para hacerlo. Finalizando su intervención, el mandatario colombiano anunció: construyámoslo juntos, nos tendremos que ver el año entrante a principios, propongo, con el presidente Lula, ya en ejercicio, y ojalá con el presidente del Perú, de Bolivia, de Ecuador, para que este esfuerzo se convierta en una de las grandes banderas climáticas de la humanidad.
Desde la COP27, el presidente Gustavo Petro se refirió al triunfo de su homólogo brasileño Lula da Silva. Dijo que esto permitirá que Colombia y Brasil trabajen juntos por la Amazonía. Además de esto, Manuela, el jefe de Estado, también aseguró que el objetivo es la revitalización de la selva. ¿Cómo lograr esto? A través de un gran fondo que debe tener el apoyo de los países de la región. Yo pienso que con la llegada de Lula al gobierno brasileño vamos a tener el eje estratégico. Por el tamaño de la selva amazónica en Brasil, sin Brasil los esfuerzos se vuelven inocuos. Con Brasil, y hay que dar ese paso fundamental, porque se trata de volver a la frontera natural de la selva, que en el caso de Colombia es recuperar 1 millón de hectáreas, pero en el caso de Brasil es todavía mucho más. Y eso vale un dinero. Si la sociedad que habita la selva amazónica nos ayuda, que es la estructura básica, y solo podremos hacerlo si una serie de actividades depredadoras pueden ser transformadas en selva, pero para eso hay que pagar el que la familia amazónica pueda vivir dignamente, sin empobrecerse, el que las comunidades indígenas puedan tener territorio y cultura y posibilidades del desarrollo de su cultura. Sobre esa base, que es un pacto social, podemos establecer la revitalización de la selva, y obviamente eso implica un fondo que no es que sea muy abultado en el año, pero que tiene que tener es una constancia a través de los años, por lo menos 2 décadas, para lograr el objetivo, que es volver a ver nacer selva donde hoy es pradera, y a que las millones de hectáreas que están en peligro puedan asegurarse como parte definitiva de la selva amazónica. Y otro punto muy importante de la agenda fue la firma de la declaración conjunta entre el Ministerio de Minas y Energía y el Banco Europeo de Inversiones. Este acuerdo promoverá un proceso de generación de energía más democrático en nuestro país. De acuerdo al Ministerio de Minas y Energía, la declaración plasma la intención de promover un proceso de generación de energía más democrático, garantizando una participación activa de las comunidades locales en los procesos de transición. Para nosotros este es un signo muy importante, una señal de confianza y por otro lado una apuesta, una voluntad política de colaborar con Colombia para la transición energética justa. Estamos viviendo un cambio muy importante, un cambio en medio de una crisis global, climática y ambiental. Por su parte, el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, indicó que la entidad está totalmente comprometida a apoyar la acción climática global y destacó el papel de Colombia en ese propósito. Colombia es un país de importancia estratégica para la Unión Europea en Latinoamérica y por eso es que nosotros hemos elegido Colombia para poder establecer nuestra representación regional para Latinoamérica, porque ustedes han tenido un representante en Bogotá. Bueno, nuestro objetivo esencial para Latinoamérica es apoyar a los países en su transición energética. La ministra Vélez destacó la importancia del apoyo del Banco Europeo de Inversión para que el país y la región puedan alcanzar los objetivos medioambientales. Contar con el apoyo del banco es para nosotros crucial, particularmente porque compartimos con la Unión Europea unos principios también de sustentabilidad y de respeto a los derechos humanos y a la justicia ambiental. Con este paso se acelerará la transición de un sector dominado por los combustibles fósiles a uno con energía renovable, solar, eólica, geotérmica y el hidrógeno verde. Y el director de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas de las Zonas No Interconectadas de Colombia, Javier Campillo, también participó de esta firma que busca alcanzar objetivos climáticos todos enmarcados en la transición energética. Colombia es hoy una potencia mundial de vida,
y está comprometida no solo con la transición energética, sino con la transformación de la sociedad a través de la incorporación de fuentes de energía no convencionales en nuestra matriz energética. Y en este sentido, al unir esfuerzos a través de esta firma con el Banco Europeo de Inversiones, la institución de crédito a largo plazo de la Unión Europea y líder mundial en el apoyo a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, ambas partes trabajarán conjuntamente en acciones de cooperación para el desarrollo de una transición energética justa en Colombia, enfocándose en tecnologías verdes como la solar, la eólica, el hidrógeno verde, la biomasa y la geotermia. Y 2,1 billones de pesos fueron destinados para atender la ola invernal en nuestro país. Así lo anunció el presidente de la República, Gustavo Petro, en declaración a medios de comunicación. Estos recursos se dan en medio de la declaratoria de desastre nacional. Tenemos el invierno en términos de caída de agua más grande de los últimos 40 años. Los indicadores son superiores al desastre del 2010-11 y peor aún, la probabilidad es alta de que se extienda hasta el mes de febrero, marzo o abril del año entrante. El nivel freático es altísimo, cualquier aguacero ya produce hoy o un deslizamiento o una inundación en cualquier parte del país. Estamos en emergencia. Se han destinado ya los recursos. El día de ayer ya hubo una transferencia que debe sumar 2.1 billones de pesos para atender lo urgente, que es comida en primerísimo lugar, salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación. Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir vías, etcétera, y algo que es fundamental, que tenía que ver con la prevención que no se ha hecho en Colombia, que hoy podría generar, como sucede en Bogotá, que no hayan víctimas. Ya nos acercamos a 300 muertos, y tiene que ver con el ordenamiento del territorio alrededor del agua, es decir, con una política en donde el riesgo sea el determinante de la ubicación, tanto en las ciudades como en los campos, que es una política más de largo plazo, pero que es fundamental si queremos que estos inviernos, que cada vez serán más fuertes en el tiempo, o las sequías, que también serán más fuertes en el tiempo, no maten y no produzcan los daños que están produciendo actualmente. Natalia, es momento de hacer una pausa aquí en Entérese del Cambio. No se desconecten porque en segundos tenemos más momentos de la gira internacional del presidente Gustavo Petro en Egipto. Uy, no, esta violencia me tiene aburrido. Oiga, Fernando, en vez de quejarnos tanto, hablemos en los diálogos vinculantes y así ayudamos a cambiar la situación de nuestro país, hermano. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha. Gracias por seguir conectados con Entérese del Cambio. Hoy, llevándoles todos los detalles de la agenda internacional del presidente Gustavo Petro por Egipto. Manuela, ¿qué le parece si ahora hablamos del Foro Permanente Indígena en el que participó el presidente Gustavo Petro junto a 7 regiones socioculturales del mundo? Pues para que ustedes sepan más detalles de este encuentro, nuestro compañero Gerson Beltrán preparó el siguiente informe. En el Foro Permanente Indígena, realizado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022, COP27, que se celebró en Egipto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, resaltó la importancia de cambiar deuda pública por acciones climáticas para frenar los efectos de los gases invernadero. Una manera de financiar la adaptación en los países en desarrollo, que no tenemos los recursos suficientes, pero sí estamos endeudados, es precisamente disminuir la deuda y ese espacio financiero dedicarlo a la acción climática, es decir, a la adaptación y a la mitigación si es el caso.
a salvar la selva amazónica, por ejemplo, entre varios aspectos que tendríamos que desarrollar. Sin embargo, el mandatario señaló que para que eso se vuelva realidad, los gobiernos de los países en desarrollo tienen que unirse en una sola voz para ser escuchados. La voz de esa América tiene que juntarse para que un tema que suena simple, que suena lógico, disminuyan la deuda y dedicamos esos dineros a la acción climática, se vuelva una realidad, porque les cuesta que la tasa de interés y que el interés no corra de nuestras sociedades hacia las instituciones financieras públicas y privadas del mundo, les cuesta mucho, pero la vida hoy se impone sobre la tasa de interés. El presidente Petro agregó que estas medidas no serán tenidas en cuenta en el mundo mientras algunos países estén esperando limosna como la oportunidad de recibir un dinero gracias a que existe el problema o a que los países desarrollados no les interese un cambio en sus hábitos. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, en compañía de la vicepresidenta Francia Márquez, sostuvo un encuentro con Francisco Vera. Les estoy hablando del niño ambientalista, quien también es autor del libro ¿Qué es el cambio climático? A continuación, les muestro las imágenes de los mejores momentos de este encuentro. Y durante la COP27 también se desarrollaron diferentes reuniones bilaterales. A continuación, les vamos a presentar dos de ellas. La primera tiene que ver con la participación del presidente Gustavo Petro y la directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y también la reunión que sostuvo con el canciller federal de la República Alemana. La agenda del presidente Gustavo Petro por Egipto cerró con un anuncio muy importante. Les estoy hablando del lanzamiento de la hoja de ruta para lograr una transición energética más justa en nuestro país. Este proceso de diálogo tendrá una duración de 6 meses. El gobierno ha dicho que es por y para la gente. El siguiente informe es de nuestra compañera Euguet Pérez. En el marco de la COP27 que se lleva a cabo en Egipto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, presentó la construcción de principios, metodología y lanzamiento del diálogo social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia. Hoy lanzamos el diálogo nacional por la hoja de ruta para la transición energética justa en Colombia. Este es un proceso de 6 meses en donde vamos a tener varios hitos de participación social sobre transición energética justa. Los principales serán 6 talleres que realizaremos con diferentes actores, sindicatos, universidades, centros de investigación, comunidades, empresas y también con el sector privado nacional e internacional. Esta etapa contempla planeación y preparación de los procesos con diferentes sectores. Se establece la visión, metas y tiempos y concluye con la elaboración del documento de la hoja de ruta. Después de estos 6 meses, tendremos entonces 3 productos como resultado. El primero de ellos es como tal la hoja de ruta. Lo segundo son los lineamientos de género y étnico-territoriales. Y el tercer elemento, producto de estos 6 meses de trabajo participativo y dialogante, es una visión sobre el marco regulatorio y los habilitadores que se necesitan precisamente para lograr la transición energética justa en nuestro país.
Y en declaración a medios de comunicación, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, fue enfático en asegurar que se debe plantear una conferencia de presidentes con responsabilidad en la Amazonía. Estoy absolutamente convencido que la gran carta que puede mover la América del Sur hoy en estas discusiones de la crisis climática, que son finalmente las discusiones del mundo, es el cuidado de la selva amazónica y su revitalización, y que uniéndonos simplemente, y Lula ahí juega un papel fundamental, podríamos movernos en el escenario mundial con mucha capacidad, con mucha eficacia incluso, alrededor de estos temas que tienen que ver con la crisis climática, que es el principal problema del mundo. Yo pienso que hay que realizar una conferencia de presidentes con responsabilidad territorial en la selva amazónica, todos, y a partir de esa conferencia internacional plantearle a Estados Unidos en América y plantearle a los países más emisores de CO2 del mundo un gran acuerdo, un pacto climático que termine fortaleciendo un gran fondo de revitalización de la selva amazónica. Un fondo con los presupuestos nuestros, de los países que tenemos responsabilidad territorial, pero también con muchos fondos que provengan de los países emisores. La selva amazónica es una gran esponja de CO2, es fundamental en la solución a la crisis climática y necesita revitalizarse, y eso implica un dinero para sostener a las poblaciones que hoy queman la selva, pero que perfectamente podrían convertirse en grandes cuidadores de la selva, si pudiéramos reemplazar sus ingresos hoy depredadores por ingresos de cuidado de la selva amazónica, y ese fondo podría perfectamente fortalecer ese programa y lograr que la población amazónica sea la gran cuidadora de la selva, sea uno de los grandes pilares del equilibrio climático del mundo. Bien, y de esta manera llegamos al cierre de este capítulo en Entérese del Cambio, un programa del Gobierno Nacional en donde tocamos temas de interés tanto nacionales como internacionales con profundidad y claridad. Hoy llevándoles todos los detalles sobre la agenda internacional del presidente Gustavo Petro por Egipto. Pero nos encontramos en un próximo capítulo para contarles cómo avanza esa agenda internacional en Francia, específicamente la intervención que tendrá el presidente Gustavo Petro en el Foro de París sobre la paz. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Entérese del Cambio. Hasta luego. ¿Está lista, profesora Nancy? ¿Las notas de los estudiantes de este semestre? No, es una lista de necesidades para discutirla con el gobierno en el próximo diálogo vinculante y mejorar la escuela en la vereda. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha.